El caso de Lady St. Knox es una obra de Arthur Conan Doyle que se aparta de los tradicionales misterios de Sherlock Holmes para explorar las profundidades de la moralidad humana, la desesperación y las decisiones extremas. En esta historia, el Dr. William St. Knox, un cirujano destacado, se enfrenta a un dilema ético crucial cuando su esposa, Lady St. Knox, sufre una grave tragedia que amenaza su vida. A lo largo de la narración, Conan Doyle nos introduce en el conflicto interno del protagonista, quien se ve obligado a tomar medidas drásticas para salvar a su amada, enfrentándose a las consecuencias de sus actos y el precio de la ética en la medicina. Este relato nos ofrece una reflexión sobre las complejidades de la naturaleza humana, especialmente en situaciones extremas donde la moralidad y el amor se entrelazan de manera conflictiva. La historia, cargada de tensión y giros inesperados, mantiene al lector atrapado mientras explora los límites de lo que estamos dispuestos a hacer por aquellos a quienes amamos. Capítulo 1. Un encuentro en la sala de operaciones. Era una tarde nublada cuando el Dr. William St. Knox entró en la sala de operaciones del hospital. El aire estaba cargado con el silencio solemne que siempre lo acompañaba cuando se preparaba para realizar una intervención delicada. La luz tenue de los faroles iluminaba débilmente los rostros de los médicos y enfermeras que se encontraban en la sala, como si el mismo ambiente respirara una calma tensa, preludio de lo que iba a suceder. St. Knox, con su mente centrada y su expresión imperturbable, se ajustó el delantal blanco, y con un gesto casi imperceptible, indicó que comenzaran. La paciente era una joven que había llegado a su consulta con una enfermedad grave y misteriosa, un caso complejo que había desconcertado a varios médicos. Nadie parecía entender la naturaleza exacta de su mal, y todos los diagnósticos habían fracasado. Pero William St. Knox, un hombre de mirada fría y lógica implacable, confiaba en su habilidad para llegar al fondo de cualquier enigma médico. Durante años, había sido la persona a la que los demás recurrían cuando ninguna respuesta parecía válida. Su fama, sin embargo, no le hacía sentir la satisfacción de la vanidad, sino la carga de una responsabilidad que lo impulsaba cada vez más a perfeccionar su arte. Su mirada fija en la joven paciente era implacable, pero sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos que no podía evitar evocar en momentos como estos. En su mente, Lady St. Knox, su esposa, se colaba entre la multitud de rostros y cuerpos desconocidos. Él sabía que, al igual que esta paciente, su amada esposa estaba luchando contra un mal que parecía cada vez más misterioso y evasivo. Pero debía apartar esos pensamientos. Esta joven, ante él, necesitaba toda su atención, y no podía permitirse distracciones. El procedimiento que se iba a realizar era de alto riesgo. Los músculos tensos de los asistentes parecían esperar una señal. El Dr. St. Knox comenzó a hablar con calma, explicando en voz baja las etapas de la operación, lo que estaba por suceder, los pasos que se tomarían con una precisión quirúrgica. Cada palabra que decía era como una orden que marcaba el ritmo de la sala. El personal le respondía con el mismo tono, casi reverencial, sabiendo que el éxito de esta intervención dependía de su capacidad para seguir sus instrucciones al pie de la letra. A medida que la operación se desarrollaba, el ambiente parecía adquirir una quietud casi sobrenatural. Los segundos se estiraban como horas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. En este tipo de situaciones, St. Knox había aprendido a dominar sus emociones, a mantener su mente fría. Pero había algo en esa tarde que, aunque estaba siendo absorbido por la quietud de la cirugía, no podía dejar de pensar en la situación que enfrentaba en su vida personal. La intervención avanzaba sin problemas. St. Knox se movía con la destreza de un hombre que había realizado este tipo de procedimientos innumerables veces, con la seguridad de quien conoce perfectamente el camino por recorrer. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación, una vibración casi imperceptible, que hacía que su concentración fuera más profunda de lo habitual. Era como si todo en la sala estuviera pidiendo algo más que solo la ejecución del procedimiento. Había una presión que emanaba de cada respiración, de cada movimiento que hacía, algo que sus sentidos captaban pero no podía explicarlo con palabras. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, pero St. Knox no miró hacia él. No importaba cuántos minutos hubieran pasado, porque estaba completamente absorbido por el acto mismo de salvar una vida. La joven paciente, ahora tranquila, parecía descansar bajo el peso de los cuidados que recibía. Los asistentes continuaban trabajando con precisión, cada uno cumpliendo con su rol sin hacer ruido, como una maquinaria perfectamente aceitada. Fue entonces cuando un leve sonido interrumpió la calma. Un grito ahogado, lejano,
que provenía de algún punto del hospital, como un eco arrastrado por la corriente del viento. Nadie en la sala se movió ni mostró sorpresa, pues todos estaban acostumbrados a esos sonidos que, de alguna manera, formaban parte del trasfondo habitual de la vida en el hospital. Pero algo en ese grito resonó en San Knox, y por un instante, su mente se deslizó hacia un pensamiento lejano, algo que no debía pensar, algo que estaba demasiado cerca de su vida personal. Lady San Knox. El nombre de su esposa se deslizó por su mente con la misma facilidad con la que uno puede dejar caer una hoja al suelo en otoño. En ese momento, no pudo evitarlo. La imagen de ella, postrada en la cama de su propia casa, afligida por la enfermedad, lo invadió de golpe. Y aunque no podía permitirse sentir, algo en su pecho apretó con fuerza, como si cada latido de su corazón lo empujara hacia la preocupación. Su esposa estaba sufriendo, estaba en peligro, y él estaba aquí, en esta fría sala, lejos de ella, rodeado de extraños y de cuerpos que no conocía, pero con un destino igual de incierto. San Knox se obligó a volver al presente. Su mirada se centró nuevamente en la paciente que yacía ante él. El trabajo que realizaba aquí, en este preciso momento, podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte para esa joven. Su esposa, por otro lado, era un caso distinto. Ella requería algo más que sus conocimientos médicos. Requería una solución que no estaba en sus manos, algo más allá de la razón. La operación terminó con éxito, y el equipo de médicos se retiró lentamente, cada uno con la cabeza baja, como si hubieran salido de un lugar sagrado. San Knox, agotado pero en control, se permitió un suspiro apenas perceptible. Todo había salido bien. La joven paciente estaba estable. Al menos, una vida había sido salvada esa tarde. Pero en su corazón, el temor seguía latiendo fuerte. El caso de Lady San Knox no le daba tregua. La oscuridad de la incertidumbre lo rodeaba, y él no sabía si podría encontrar una solución a tiempo. Pero la cirugía había terminado. Y por un momento, él mismo se permitió sentir algo parecido al alivio. Pero solo por un momento. El eco del grito lejano seguía resonando en su mente, como un aviso, como un presagio de lo que aún le esperaba fuera de esa sala. Capítulo 2. El matrimonio de San Knox. El silencio que siguió a la operación fue como un velo que cubría todo, una quietud incómoda que no se disipó ni siquiera cuando el doctor William San Knox dejó la sala de operaciones y se dirigió a su despacho. La tarde había avanzado, pero el peso de lo ocurrido se mantenía suspendido en el aire, cargado de pensamientos que no conseguía apartar. Sus pasos eran firmes, pero su mente, como un río turbulento, se desbordaba hacia recuerdos de tiempos más tranquilos, tiempos cuando su vida parecía tener un rumbo claro, una trayectoria definida. William San Knox, el hombre conocido por su habilidad quirúrgica y su lógica inflexible, había sido en otro tiempo simplemente un joven lleno de sueños y esperanza. Años atrás, cuando comenzó su carrera, su vida era una promesa de éxito, un futuro brillante en el que la medicina y el reconocimiento llenarían cada rincón de su existencia. Pero no fue solo su habilidad la que lo llevó a alcanzar el renombre que hoy poseía, sino también su conexión con una mujer que, aunque ajena al mundo de la medicina, le ofreció algo que jamás había imaginado, un amor tan profundo como perturbador. Lady San Knox, o más bien, Aline, como la llamaba él en privado, era un ser complejo, dotado de una belleza que desbordaba los límites de lo convencional. De mirada penetrante, de sonrisa melancólica, y una vida que parecía fluir como una corriente impetuosa, Aline era todo lo que William deseaba en una mujer. Había sido un amor a primera vista, algo que no pudo comprender al principio, algo que parecía haber nacido del mismo caos que lo había envuelto en su juventud. El matrimonio entre ellos no fue solo un acto de amor, sino también de unión de destinos. La familia de Aline, con su linaje aristocrático y su influencia, había aportado prestigio a la carrera del doctor San Knox. Pero lo que parecía un cuento de hadas, una historia de amor eterno, comenzó a desmoronarse tan lentamente que ni él mismo fue consciente de ello hasta que se encontraba atrapado en una red que él mismo había tejido. La perfecta relación que muchos envidiaban, con sus cenas elegantes, sus viajes por Europa y sus apariciones en las mejores sociedades, ocultaba una verdad mucho más sombría. Aline no estaba feliz. Y él, el hombre de la ciencia, el hombre que todo lo resolvía con una fría precisión, no sabía cómo lidiar con eso. En sus manos, podía curar enfermedades, hacer diagnósticos imposibles, pero en lo que respectaba a su esposa, todo parecía escaparse de su control. Aline había comenzado a volverse distante, su risa ya no llenaba los salones,
y sus ojos, que antes brillaban con un fulgor especial, ahora se tornaban apagados. William intentó todo lo que su mente analítica podía concebir: médicos, tratamientos, terapias, incluso vacaciones en los rincones más remotos de Europa. Pero nada parecía cambiar. Cada intento de solucionar lo que no comprendía solo lo empujaba más lejos de la mujer que había sido el centro de su vida. Un día, mientras él permanecía absorto en su estudio, rodeado de libros y notas, Aline se le acercó, como siempre lo hacía, con su elegancia serena, pero algo en su paso le hizo saber que algo había cambiado. Fue entonces cuando ella habló, de una manera casi imperceptible, pero que dejó una marca imborrable en su corazón. «William, quiero que me escuches, por favor», le dijo, su voz temblando ligeramente, como si lo que fuera a decirle fuera algo que había estado guardando durante años. «Algo ha cambiado en mí, algo que no puedo explicar, pero sé que me está destruyendo». Esas palabras fueron el principio del final, aunque él no lo supiera en ese momento. La confusión de la que habló Aline fue algo que ni él, ni los médicos que consultaron, pudieron diagnosticar. El hecho de que ella se sintiera perdida, que algo dentro de su ser se estuviera desmoronando sin razón aparente, resultó un enigma tan complejo que ni el Dr. Sannox, con todo su conocimiento, podía resolver. En las noches que siguieron, William se encontró atrapado en una danza de impotencia. Intentaba mantener la calma, enfocándose en su trabajo, refugiándose en la cirugía, en las intervenciones, como un náufrago que luchaba por mantenerse a flote. Pero Aline se hundía cada vez más en su propia oscuridad, y William, incapaz de entender esa tristeza difusa, se distanció aún más de ella, sin darse cuenta de que sufría indiferencia solo aumentaba el abismo que se formaba entre los dos. Al principio, él pensó que podría superarlo. Era un hombre de razón, después de todo. Pero a medida que pasaban los días y la enfermedad de Aline parecía volverse más insidiosa, comenzó a sentir un dolor profundo que lo alcanzaba en los rincones más oscuros de su ser. Había algo en ella, en su mirada distante, que lo arrastraba a la desesperación, algo que no podía corregir ni con toda su destreza como cirujano. Y, por supuesto, llegó el día en que el peor de los temores de Sannox se hizo realidad. Aline fue diagnosticada con una enfermedad que no tenía cura. Una enfermedad que no podía ser curada con cirugía, ni con medicamentos, ni con ninguno de los métodos que él conocía. Su esposa estaba condenada, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. La vida que había prometido salvar, que había jurado proteger a toda costa, se desmoronaba ante sus ojos, y él, el hombre de la ciencia, el hombre que había curado tantas vidas, no podía salvarla. Con el peso de esa realidad apretando su pecho, el Dr. William Sannox se vio forzado a tomar una decisión que no comprendía del todo, pero que sabía que podía ser la única salida: encontrar una forma, cualquier forma, de salvar a Aline. El miedo a perderla, la angustia que sentía al ver cómo se desvanecía ante él, lo empujó a buscar una solución fuera de los métodos convencionales. Así comenzó una nueva etapa en su vida, una etapa en la que la ética, la moral y la razón se mezclaban en una neblina oscura que amenazaba con tragarse todo lo que conocía. El amor que sentía por Aline lo había llevado a un camino del que ya no podía regresar. Y mientras su mente se embriagaba de posibles soluciones, un eco resonó en su interior: ¿hasta dónde llegaría para salvarla? ¿Qué sacrificios estaba dispuesto a hacer? Las preguntas se apoderaron de él, y, sin saberlo, estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo para siempre. Capítulo 3. El experimento. El viento soplaba con fuerza aquella mañana, como si el mundo entero tratara de advertirle algo. Las calles de Londres, usualmente llenas de actividad, parecían estar bajo una extraña quietud, un silencio que parecía presagiar algo inminente. William Sannox caminaba con paso firme por el pasillo de su casa, su rostro oculto bajo el inconfundible aire de preocupación que lo había acompañado en los últimos meses. Las sombras de su alma se reflejaban en sus ojos, que antes solían brillar con la luz del conocimiento, pero ahora se encontraban nublados por la creciente desesperación. El experimento había comenzado a formarse en su mente hacía semanas, tal vez incluso meses, aunque él no quería reconocerlo. Al principio, la idea le había parecido descabellada, un absurdo que, en el fondo de su mente lógica, sabía que no podía materializarse. Pero el rostro de Aline, su amor, su alma gemela, desmoronándose día tras día, lo había arrastrado a un terreno desconocido, uno en el que la ciencia, la moralidad y la ética ya no eran suficientes para salvar lo que más amaba. Había buscado soluciones en libros, en antiguos textos médicos,
en relatos de antiguos cirujanos que habían realizado intervenciones tan extraordinarias como inusuales. Todos esos conocimientos se mezclaron con su desesperación, y pronto, lo que había comenzado como una simple curiosidad se convirtió en una obsesión. Su mente racional trataba de advertirle sobre los peligros, de recordarle que lo que proponía era algo completamente fuera de los límites de lo que él consideraba posible, pero el amor que sentía por Aline lo cegaba, y él estaba dispuesto a cruzar cualquier límite, si eso significaba salvarla. Si no puedo salvarla con lo que sé, tal vez haya algo más allá de los límites de la razón. Tal vez la ciencia aún no ha llegado a ese punto, pensaba mientras recorría el pasillo, sus manos temblando ligeramente. La puerta del laboratorio estaba cerrada, pero sabía lo que debía hacer. Cada paso que daba en ese sentido le parecía un paso más hacia lo desconocido. La decisión ya estaba tomada, no había marcha atrás. Aquel lugar, que durante años había sido su santuario, su refugio de la mente, ahora se convertía en el epicentro de una decisión que podría cambiar todo. El laboratorio estaba lleno de frascos, botellas y utensilios, pero en su mente solo existía un objeto, el frasco que contenía la sustancia que había conseguido con tanto esfuerzo. Había sido su único hallazgo que podría ayudar a Aline, la única esperanza que le quedaba. Pero el precio de usarla era alto, mucho más alto de lo que podía imaginar. Sabía que el riesgo que corría era monumental, que la frontera entre la vida y la muerte era tan delgada que, si algo salía mal, Aline no solo perdería su vida, sino que su alma quedaría atrapada en el vacío de la desesperación que él mismo había creado. Con manos firmes, Sam Knox preparó la mezcla. Cada movimiento era meticulosamente calculado, y su mente se enfocaba solo en un pensamiento. Esto salvará a Aline. Esto es lo único que puedo hacer. Pero en el fondo de su ser, una sombra de duda se asomaba. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. La sustancia, aunque en apariencia prometedora, era desconocida, su origen era incierto y las consecuencias, si fallaba, podrían ser catastróficas. El reloj en la pared, como un juez silencioso, marcaba el paso de los minutos, pero para él, el tiempo se había detenido. Cuando la mezcla estuvo lista, un frío sudor recorrió su frente. No era solo la tensión del momento, sino la comprensión de lo que estaba a punto de hacer. Aline, su amada, su alma, estaría en sus manos, y el resultado de su experimento podría ir en cualquier dirección. ¿Hasta qué punto debo llegar para salvarte?, murmuró en voz baja, sin esperar una respuesta. Después de tomar un largo respiro, Sam Knox se dirigió al dormitorio donde Aline descansaba, su cuerpo tan frágil y su rostro tan pálido que parecía desvanecerse de la vida misma. Ella no despertó cuando entró en la habitación. Su respiración era débil, su piel casi translúcida, y sus ojos, aunque cerrados, parecían buscar algo en la oscuridad de la habitación. Con una suavidad que solo un esposo devoto podría tener, Sam Knox se acercó a ella. Tomó la mano de Aline y la sostuvo con firmeza. A pesar de todo, su mente lógica le decía que lo que estaba por hacer no tenía justificación. Sin embargo, el amor por su esposa superaba cualquier lógica. Esto es lo único que puedo hacer. Lo prometí. Lo prometí, murmuró entre dientes mientras administraba la sustancia en la venita de su brazo. El líquido rojo brillaba ligeramente bajo la luz tenue, como si tuviera vida propia. La reacción fue inmediata. Los ojos de Aline se abrieron de golpe, y un grito de dolor se escapó de sus labios. El cuerpo de Aline comenzó a convulsionar mientras un brillo extraño se reflejaba en su mirada. Su respiración se aceleró y, por un momento, Sam Knox pensó que todo había fracasado, que la sustancia había sido demasiado fuerte para su cuerpo. Pero, al contrario, algo comenzó a cambiar. Aline se calmó gradualmente, su rostro comenzó a recuperar un tono rosado, y su respiración, aunque aún irregular, se normalizó. Sam Knox observaba, fascinado y aterrado al mismo tiempo. Había logrado lo imposible, al menos por el momento. El corazón le latía con fuerza, y aunque un atisbo de satisfacción lo invadió, no pudo deshacerse de la sensación de que aún estaba caminando sobre una cuerda floja, que los peores resultados estaban por venir. Aline, aún débil, lo miró con ojos borrosos y en un susurro, dijo, «William, ¿qué has hecho?» «Te he salvado», respondió él, con una sonrisa que no podía ocultar completamente el miedo que lo consumía por dentro. «Te he salvado, mi amor. Lo prometí». Pero la pregunta que surgió en su mente no tenía respuesta. ¿A qué precio? Mientras la tormenta rugía afuera,
William St. Knox comprendió que lo que acababa de hacer no era solo un experimento médico. Había invadido un territorio mucho más profundo, uno en el que la vida y la muerte, el amor y la desesperación, se entrelazaban de una manera que ni él mismo podía entender. Capítulo 4. El desenlace inesperado. El reloj seguía su curso, inquebrantable e indiferente, mientras la casa, una vez cálida y llena de vida, se sumergía en una atmósfera espesa de incertidumbre. Los ecos de la tormenta afuera parecían hacerse eco de las emociones que agitaban el alma de William St. Knox. Su corazón latía erráticamente, como si intentara escapar de su pecho. El resplandor tenue de las velas iluminaba las sombras, dibujando figuras que se desvanecían en el aire, como las ilusiones que llenaban su mente. Aline, por su parte, parecía haber salido de un largo sueño. Su respiración había comenzado a estabilizarse, y aunque seguía débil, algo en ella había cambiado. Había una claridad en sus ojos, una luz que parecía nueva, ajena a la oscuridad que la había consumido en los últimos meses. William la observaba con una mezcla de temor y fascinación, como un hombre que, al final, descubre que ha desatado algo que no puede controlar. «William», murmuró Aline, su voz quebrada por el cansancio, pero clara. ¿Qué me has dado?» Él, con el rostro marcado por una expresión que oscilaba entre la satisfacción y la angustia, se acercó a ella, su mano temblorosa buscando la de ella, con la esperanza de encontrar algún consuelo en su contacto. Pero las palabras que le salieron de los labios fueron confusas, entrecortadas, como si él mismo no pudiera comprender el alcance de lo que acababa de hacer. «Te he dado una oportunidad, Aline. Una oportunidad para vivir. Lo que estaba sucediendo contigo, la enfermedad, todo eso, ya no está. Estás bien ahora. Te lo prometo». Pero algo en el aire parecía no encajar. Aline lo miró con una extraña calma, y aunque sus ojos no perdían esa lucidez, había una inquietud detrás de su mirada, como si algo no estuviera del todo bien. Su cuerpo, aunque revitalizado en apariencia, aún emanaba una fragilidad que William no lograba comprender. No estoy tan segura, William», susurró Aline, casi como si hablara consigo misma. Siento algo extraño dentro de mí». El médico observó, alarmado, como las palabras de Aline parecían resonar en su interior como una advertencia. Había algo que no entendía, algo que había ido más allá de su control. El experimento había dado resultados inmediatos, pero ¿a qué costo? ¿Realmente había salvado a Aline, o había desatado algo mucho más oscuro, algo que no podía prever? Durante las horas que siguieron, Aline descansó en su cama, pero William no podía relajarse. Caminaba de un lado a otro en su estudio, repasando en su mente los cálculos, las fórmulas, los posibles efectos secundarios de la sustancia que había usado. ¿Había algo que había pasado por alto? El miedo comenzaba a crecer dentro de él, como una sombra que se alargaba más y más con cada minuto. Cuando la noche cayó por completo, William se acercó a Aline, que dormía inquieta, moviéndose de un lado a otro en su cama. Sus ojos se abrieron de golpe, y, por un momento, él pensó que quizás había despertado de un sueño profundo, pero la expresión de Aline era diferente. Su mirada no era la de antes, no era la mirada tranquila y amorosa que él había conocido. Había una extraña tensión en su rostro, una frialdad que no podía ignorar. «William, ¿dónde estoy?», preguntó Aline, su voz era baja y cargada de algo que él no reconoció. «Estás en casa, querida», respondió él, intentando calmarse, sin poder ocultar el desconcierto que comenzaba a formarse en su interior. Pero Aline no lo miró directamente. Sus ojos se movían como si buscara algo que no estaba allí. De repente, su cuerpo se tensó y un leve temblor recorrió sus manos. «William, algo no está bien. Algo está dentro de mí, algo que no reconozco», susurró, con un estremecimiento en su voz. El miedo se apoderó de William, y en su mente comenzó a tomar forma la inquietante posibilidad. ¿Y si la sustancia no solo había sanado el cuerpo de Aline, sino que había alterado algo mucho más profundo? Quizá había tocado algo que estaba fuera de su alcance, algo que no pertenecía al mundo de la medicina. «¿Qué sientes, Aline?», preguntó él, con la voz cargada de angustia, mientras la observaba con desesperación. «Dime qué sientes. Estoy aquí para ti». Ella, con un movimiento casi imperceptible, levantó su mano y señaló hacia la ventana, como si algo invisible la estuviera llamando desde el exterior. «Algo me llama, William. Algo
Algo que no puedo ver, pero lo siento dentro de mí. ¿Qué me has hecho?, preguntó, su voz temblando con un miedo palpable. La angustia de William creció aún más. Había estado tan concentrado en salvarla que no había considerado las consecuencias más profundas de su intervención. La sustancia que había utilizado, la que había sido su salvación, podría haber abierto puertas que nunca debieron ser abiertas. La casa, que antes había sido su refugio, ahora parecía estar llena de susurros, de una presencia invisible que flotaba en el aire. Los viejos objetos, los frascos, las herramientas, parecían cobrar una vida propia bajo la luz titilante de las velas. En la oscuridad de la habitación, el temor de lo desconocido se volvió más palpable. William estaba a punto de hablar cuando, de repente, Aline se levantó de la cama, sus movimientos lentos, casi etéreos, como si no fuera ella quien controlaba su cuerpo. La expresión en su rostro era desconcertante, una mezcla de fascinación y terror. «Lo siento, William, pero ya no soy quien crees que soy», susurró Aline, con un tono profundo y extraño, antes de dar un paso atrás y desaparecer de su vista, como una sombra que se disuelve en la negrura de la noche. William, paralizado por el terror, observó cómo su amada se desvanecía ante sus ojos. El miedo lo envolvía, pero lo que le preocupaba aún más era que sabía, en lo más profundo de su ser, que algo irremediable había sucedido. Aline ya no era la mujer que amaba. Y tal vez, él tampoco era el hombre que pensaba ser. La noche continuó, implacable, como si el destino ya hubiera tomado su curso. La casa, que antes había sido un refugio, ahora se convertía en la prisión de un hombre que había cruzado una línea que nunca debía haber tocado. Capítulo 5. La desaparición de Aline. La madrugada llegó como una sombra silenciosa que se deslizaba entre los pasillos de la mansión, envolviendo el mundo en un manto de niebla. William permaneció sentado junto a la chimenea, sus ojos fijos en las llamas que danzaban al ritmo de un viento nocturno que golpeaba las ventanas. La casa, ahora sumida en un silencio pesado, parecía vivir su propia vida, susurrando secretos que solo las sombras podían comprender. Aquel silencio era tan denso, tan inquietante, que William sentía como si el aire mismo estuviera a punto de romperse. Aline había desaparecido. La mujer que él había conocido, la mujer que él había amado con todo su ser, ya no estaba en la casa. William recorrió los pasillos de arriba a abajo, buscando su figura en cada rincón, pero no la encontró. La casa, que antes le había brindado consuelo, se convirtió en un laberinto de angustia. Las paredes parecían cerrarse sobre él, cada paso que daba parecía más pesado, más abrumador. Desesperado, William se dirigió al estudio, su refugio habitual, pero ni el destello de su lámpara sobre la mesa parecía ofrecerle consuelo. Estaba solo en un mundo donde ya no existían certezas. Aquel acto, aquel experimento, había ido más allá de sus conocimientos, había tocado algo que no comprendía. Mientras pensaba en todo lo que había sucedido, el rostro de Aline aparecía en su mente, pero no era el rostro que conocía. Era algo más oscuro, algo diferente, como si sus ojos ya no estuvieran enfocados en él, sino en algo distante, inalcanzable. El médico pasó la noche en vela, sin poder hallar respuesta a sus preguntas. No podía entender lo que había ocurrido, ni que había hecho mal. La sustancia que había administrado a Aline no solo parecía haberle dado la vida, sino que también la había transformado, la había alejado de él de una manera que él no podía explicar. El amor que sentía por ella ya no era suficiente para traerla de vuelta. Algo en su interior le decía que todo lo que había sucedido era irreversible. En un intento por comprender lo que había hecho, William revisó nuevamente sus notas. Cada fórmula, cada palabra escrita en los papeles, parecía burlarse de él. No había fallado en los cálculos, no había cometido error alguno en el proceso, y aún así, algo había cambiado. Algo había estado fuera de su alcance, como si el mismo destino hubiera intervenido, como si estuviera jugando con él y con la vida de Aline. Finalmente, agotado por la frustración y la inquietud, William se rindió ante la única opción que le quedaba: salir de la casa. Necesitaba aire fresco, necesitaba distancia para ordenar sus pensamientos. Quizá el caminar bajo la luz gris del amanecer le traería alguna respuesta, aunque sabía que no habría consuelo, al menos no el que buscaba. En la calle, el viento helado le cortaba la piel, pero ni el frío podía calmar la tormenta que rugía en su pecho. Caminó durante horas, como si tratara de escapar de sí mismo, de la desesperación que lo acosaba.
No sabía cómo había llegado a ese punto, pero cada paso le acercaba más a la idea de que la transformación de Aline era irreversible, que tal vez ya no existía la mujer que él había amado. El recuerdo de aquella noche seguía presente en su mente, con la misma claridad que las imágenes de los momentos felices, de las primeras veces que se habían encontrado, cuando sus ojos brillaban de amor. Pero ahora, con el peso de la culpa sobre sus hombros, aquellos recuerdos se tornaban inalcanzables. La promesa de que Aline viviría, de que la salvaría, se había convertido en una condena que él mismo se había impuesto. A lo lejos, una figura apareció entre la neblina matutina. Era una silueta delgada, vestida de blanco, caminando con paso firme, pero al mismo tiempo, como arrastrando una pesada carga. William se detuvo en seco, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Era Aline? ¿Había regresado? El rostro de la mujer apareció en su mente, como una sombra fugaz, antes de que pudiera ver claramente la figura que se acercaba. La silueta se fue acercando lentamente, y la tensión en el aire aumentaba. William no podía apartar los ojos de ella, su cuerpo tenso, esperando algún tipo de señal. Y cuando la figura estuvo cerca, él pudo ver claramente que no era Aline. Era una mujer, pero no la mujer que él conocía. Tenía los ojos vacíos, como si no los hubiera usado en años. Su rostro, aunque familiar en alguna medida, estaba desfigurado, como si la vida le hubiera sido arrancada de golpe, dejándola en un estado de vacío absoluto. ¿Quién eres?, preguntó William, sin poder ocultar el temblor en su voz. La mujer no respondió, solo levantó una mano delgada y fría, señalando hacia el horizonte, donde una sombra se deslizaba en el aire, como si de alguna manera también fuera parte de la oscuridad misma. William la observó, desconcertado, mientras el frío le recorría la espina dorsal. Sabía que no era un simple encuentro fortuito. Esta figura tenía que ver con lo que había sucedido con Aline. La sensación de terror y fascinación volvió a apoderarse de él, como si todo estuviera colapsando a su alrededor, como si las piezas del rompecabezas que había intentado ensamblar no encajaran. «Vuelve», dijo la figura con voz áspera, casi como un susurro. «Todo está por cambiar». La incertidumbre en las palabras de la mujer hizo que el cuerpo de William se tensara aún más. El frío era ahora más insoportable, y la sensación de que el destino se había desviado irremediablemente lo envolvía por completo. Sin saber cómo, William giró sobre sus talones y comenzó a caminar de vuelta hacia la mansión, con los ojos fijos en el suelo, el alma llena de miedo. El camino de regreso parecía más largo que nunca, y cada paso que daba le acercaba a un desenlace que no podía entender, pero que sentía con cada fibra de su ser que estaba por llegar. Lo que había comenzado como un acto de amor, como un intento de salvar a su amada, ahora lo había conducido a un punto del que no había retorno. La niebla, que lo rodeaba como un velo mortal, se espesa aún más a medida que él avanza hacia lo inevitable. El sonido de sus propios pasos se disolvía en el aire, como si el mundo entero estuviera a punto de sumergirse en un silencio total. El destino lo había atrapado, y él ya no podía escapar. Capítulo 6. La revelación oscura. El amanecer parecía resistirse a llegar, como si el sol mismo estuviera vacilante ante lo que había ocurrido. La mansión de William, aquella gran estructura imponente que alguna vez había sido símbolo de poder y control, ahora se sentía como una prisión. Cada habitación, cada rincón, estaba impregnado de una pesada sensación de amenaza inminente. La ausencia de Aline ya no era solo una ausencia física, sino una ausencia que atravesaba cada capa de su existencia, despojándolo de cualquier atisbo de paz. Cuando William regresó, fue recibido por la casa, que, como un ser vivo, lo observaba con una indiferencia aterradora. La única compañía que tenía era la chimenea, cuyo fuego se apagaba lentamente, y las sombras alargadas que se proyectaban por todas partes. Él sabía que debía hacer algo, que debía encontrar una respuesta, pero ¿qué más podía hacer después de lo ocurrido? El recuerdo de la figura misteriosa, la mujer en la neblina, continuaba rondando su mente, y no podía deshacerse de la sensación de que aquello no había sido una coincidencia. La sensación de que algo mucho más grande, algo mucho más oscuro, estaba en juego lo acosaba sin tregua. La figura había hablado, pero las palabras eran solo un eco distante en su mente, una advertencia que parecía imposible de comprender. William se sentó en su estudio, su lugar de trabajo y reflexión. Sus manos temblaban al tratar de sostener la pluma, la cual parecía cada vez más pesada, como si el propio universo se hubiera vuelto contra él.
De nuevo, revisó sus notas. Las fórmulas que había escrito, los experimentos que había llevado a cabo, todo parecía correcto. Todo, excepto la consecuencia que había desencadenado. Aline, su amada Aline, ya no estaba con él. Ni su presencia ni su esencia quedaban en el aire. Pero había algo más, algo que él no había visto. Algo que, al igual que la desaparición de Aline, se encontraba oculto entre las sombras de su investigación. Con una mezcla de incertidumbre y desesperación, William abrió un antiguo libro de alquimia que había pertenecido a su mentor, un hombre que siempre le había hablado de las fuerzas ocultas que regían la vida. El libro estaba cubierto de polvo, sus páginas gastadas por el paso del tiempo, pero las palabras que contenía parecían susurrar directamente a su alma. Mientras hojeaba el libro, una página en particular lo detuvo. Allí, en letras doradas, estaba una fórmula que nunca había visto antes, una fórmula que no se encontraba en ninguno de los textos anteriores. Los símbolos eran complejos, misteriosos, como si pertenecieran a otro tiempo, a otro mundo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al leer las palabras que acompañaban la fórmula. Aquel que perturbe el equilibrio entre la vida y la muerte no solo alterará su destino, sino el de todos aquellos que se acerquen a él. William dejó caer el libro de golpe, como si le quemara las manos. Algo dentro de él se rompió en ese instante, como si las palabras le hubieran hecho ver lo que antes había sido invisible. Aline no solo había desaparecido, ella había sido transformada, pero no por su voluntad. La fórmula, la sustancia que había creado para salvarla, no había hecho más que romper una barrera que ni él ni su conocimiento podían comprender. Al intentar traerla de vuelta, había trastornado algo mucho más profundo y antiguo, algo que no tenía cabida en su pequeño entendimiento. El terror se apoderó de William, y por primera vez, en mucho tiempo, sus pensamientos se nublaron por completo. La advertencia de la figura se volvió clara. No se trataba solo de Aline. Se trataba de un desequilibrio, de una fuerza primordial que él había tocado sin darse cuenta. La mujer en la niebla había dicho que todo estaba por cambiar, pero lo que no sabía era que la transformación no solo le había tocado a Aline. Había tocado a todos los que estaban cerca de él, incluidos aquellos que ni siquiera se imaginaban afectados. Con la mente aturdida por la revelación, William se levantó de su silla y caminó hacia el espejo más grande de la mansión, uno que nunca había sido más que una decoración. El espejo reflejaba su rostro, pero algo en él no parecía correcto. Había algo en sus ojos, una oscuridad que nunca había estado allí. Su rostro estaba demacrado, marcado por una fatiga que no podía ocultar. Y en el reflejo, algo extraño comenzó a aparecer, algo que no podía explicar. Una figura, borrosa al principio, pero que rápidamente tomaba forma, se estaba reflejando detrás de él. William se giró bruscamente, pero no había nada allí. Volvió a mirar el espejo, y la figura continuó allí, cada vez más clara. Una sombra, una presencia que parecía ser la misma que había visto en la niebla. Los ojos de la figura brillaban con una luz amarilla, una luz que lo hacía sentir como si estuviera mirando directamente al abismo. «¿Quién eres?», gritó William, su voz resonando en las paredes vacías. Pero la figura no respondió. En su lugar, una extraña risa resonó en la habitación, una risa que no provenía de nadie, sino que parecía venir del aire mismo, del espacio entre los latidos de su propio corazón. William sintió un sudor frío recorrer su espalda, sus piernas comenzaron a temblar, y en su mente solo había una palabra que resonaba: irrevocable. Lo que había comenzado como un intento de salvar a Aline ahora lo había llevado a un terreno donde el tiempo y la muerte ya no tenían significado. Había cruzado una línea, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. En el reflejo del espejo, la figura comenzó a sonreír, y sus ojos brillaron con una intensidad cegadora, como si hubiera llegado el momento de la verdadera revelación. Y entonces, William comprendió con horror lo que ya sabía, pero que se había negado a aceptar: ya no estaba solo. La oscuridad lo rodeaba. La transformación, el desequilibrio, lo habían tocado a él también. La figura, lentamente, desapareció del espejo, dejando a William completamente solo, con un vacío absoluto en su pecho. Solo el eco de la risa se quedó resonando en el aire, como un presagio de lo que estaba por venir. La mansión, que antes había sido su refugio, ahora se había convertido en una trampa. Cada paso que daba lo acercaba más a la oscuridad que había liberado, y no había vuelta atrás. La revelación estaba hecha,
y lo único que quedaba por hacer era enfrentarse a lo que él había traído al mundo. Capítulo 7. El abismo de la mente. Las horas parecían estirarse, colapsando el tiempo sobre William con un peso insoportable. Al principio, el dolor había sido una sensación ajena, una presencia externa que parecía apartarse con el paso de los minutos. Pero pronto, ese dolor se fusionó con su ser, se convirtió en algo inherente a él, un monstruo interior que lo devoraba por dentro. La revelación que había recibido frente al espejo no solo le había mostrado una figura inquietante, sino que también había dejado una marca en su alma, una marca que era imposible de borrar. La mansión, que alguna vez fue un refugio de pensamientos, ahora era una prisión. Las sombras se alargaban en los pasillos, y la luz del día parecía rehusarse a entrar por las ventanas. William sentía que la oscuridad se había convertido en su única compañera. Había pasado el resto de la noche en su estudio, mirando la página del libro de alquimia, la fórmula que había provocado todo, buscando una salida, una solución que le permitiera revertir lo que había hecho. Pero, como todas las respuestas que había encontrado en los años de estudio, no había más que desesperación. La fórmula estaba más allá de su comprensión, más allá de lo que cualquier ser humano podría entender. Su mente, antes aguda y decidida, ahora se veía atrapada en un laberinto sin salida. No podía dejar de ver aquella figura en la niebla, aquellos ojos amarillos que lo observaban como si estuviera al borde de su vida, aguardando el momento preciso para devorarlo. Y, lo peor de todo, sabía que su destino ya estaba sellado, que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido solo una preparación para lo inevitable. La oscura transformación que había causado la desaparición de Aline ya estaba en marcha, y no solo para ella. Con cada paso que daba por la mansión, sentía que los muros se cerraban sobre él, que las sombras se alzaban a su alrededor, como si la casa misma estuviera viva, como si el alma del edificio estuviera corrompida por la misma oscuridad que él había liberado. El aire estaba espeso, y cada respiración se volvía más difícil, como si fuera imposible llenar los pulmones con aire limpio. Una tarde, cuando la luz comenzaba a desvanecerse y la penumbra se apoderaba del entorno, William decidió que debía enfrentarse a lo que había creado. La sensación de que algo más grande, más profundo, lo aguardaba, lo había invadido por completo. Algo había cambiado dentro de él, y sabía que las respuestas no residían en su mente, sino en el mismo lugar donde había comenzado todo, el laboratorio. La entrada al laboratorio, con su puerta de hierro y madera, se alzaba ante él como una amenaza. A pesar de que su mente le gritaba que no debía entrar, algo más profundo lo impulsaba hacia adelante. Tal vez era la necesidad de comprender, la necesidad de encontrar sentido a lo que había ocurrido. Al abrir la puerta, el aire se volvió más denso, y el suave sonido de su respiración se volvió un eco sordo en el espacio cerrado. Dentro, todo estaba tal como lo había dejado. El equipo de experimentación, las sustancias químicas alineadas meticulosamente, las fórmulas escritas en los tableros. Sin embargo, ahora, todo parecía más extraño, como si el tiempo no pasara de la misma manera dentro de esos muros. Cada objeto parecía tener un peso mayor, y las sombras se alargaban como tentáculos, buscando alcanzar sus pies. En el centro de la sala, sobre la mesa de trabajo, estaba el frasco que contenía la sustancia que había creado para salvar a Aline. La misma sustancia que, en sus manos, había desencadenado todo el caos. El líquido, de un color oscuro y espeso, parecía estar esperando ser tocado de nuevo, como si aguardara un nuevo impulso, un nuevo sacrificio. William se acercó con cautela. No podía entender lo que había sucedido, pero ahora sentía que la solución solo podría venir de enfrentarse a lo que había creado. La sustancia había sido diseñada para salvarla, para devolverle la vida, pero lo que había hecho no era una cura, sino un trastorno, una distorsión de las leyes mismas de la naturaleza. «Debo saber», murmuró para sí mismo, mientras sus manos, temblorosas, tomaban el frasco. El líquido se agitó en su interior, creando remolinos oscuros que parecían moverse por voluntad propia. En ese momento, algo dentro de él se rompió. La mente que antes había sido tan meticulosa y controlada, se desintegraba bajo la presión de lo desconocido. De repente, el frasco se rompió en sus manos, el líquido se derramó sobre la mesa, y una explosión de energía oscura llenó la habitación. El aire se volvió frío, y el sonido de sus respiraciones se mezcló con una extraña vibración, como si algo estuviera despertando dentro de las paredes de la mansión. La figura en la niebla, los ojos amarillos, la risa que resonaba en su cabeza,
Todo cobró vida en ese momento. William cayó de rodillas, con el peso de lo que había hecho aplastando su alma. No era solo el destino de Aline lo que estaba en juego, sino el suyo propio. El abismo al que había mirado sin comprender estaba comenzando a engullirlo. La figura apareció ante él, esta vez clara y tangible. No era solo una sombra, sino una presencia completa, una entidad que emanaba de los rincones oscuros del mismo laboratorio. Los ojos amarillos brillaban con intensidad, y la sonrisa que se formaba en su rostro era malévola y llena de conocimiento prohibido. «Has tocado lo que no debías tocar», dijo la figura con una voz que no era humana, pero que resonaba en lo más profundo de su ser. «Y ahora, el precio será más grande que la vida misma». William levantó la cabeza, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. En ese momento, comprendió que no había manera de revertir lo que había desatado. La oscuridad ya había ganado. La transformación que había comenzado no tenía marcha atrás. Capítulo 8. El eco del silencio. El sol se encontraba ya en su ocaso, deslizándose lentamente entre las sombras que se alzaban en la mansión. William, postrado en el suelo de su laboratorio, no podía dejar de sentir la presión de la figura ante él. La presencia, con sus ojos dorados que reflejaban una intensidad malévola, lo observaba como si fuera una presa vulnerable, lista para ser devorada por las fuerzas oscuras que ahora dominaban su vida. No importaba cuántas veces intentara racionalizar lo que había sucedido, no había forma de negar la verdad que se había instalado en su alma. A lo lejos, los ecos de la mansión parecían apagarse, como si la casa misma estuviera temblando bajo el peso de lo que había ocurrido. El aire se volvía más denso, y cada respiración se sentía como un peso insoportable. La niebla que había envuelto la figura del pasado parecía ahora haber cobrado vida propia, deslizándose por las paredes, envolviendo el cuerpo de William con una calidez extraña, como si quisiera apoderarse de su ser. Él trató de levantarse, pero su cuerpo parecía responder lentamente, como si fuera una marioneta cuya cuerda se hubiera soltado. La visión de la figura oscura continuaba adelante, inmóvil, observando con una calma que solo podía describirse como aterradora. William quería gritar, quería huir de esa presencia, pero no podía. La conciencia de lo que había hecho, de los horrores que había desatado, lo mantenía atrapado en ese instante, con los ojos abiertos, pero incapaz de mirar hacia otro lado. La figura, que había permanecido en silencio durante lo que pareció una eternidad, finalmente habló. Su voz no era humana, no tenía la calidez de la voz que William recordaba, pero aún así resonaba en su mente, llena de una comprensión terrible. «¿Crees que la muerte es el fin, William?». La figura preguntó con una calma espantosa, como si se estuviera divirtiendo con su incertidumbre. «No sabes nada de lo que has desatado, pero pronto lo comprenderás. Este lugar, esta mansión, ahora es el umbral entre los vivos y los muertos». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de William, quien, aún sumido en la impotencia, intentaba encontrar una forma de responder. Pero las palabras se le escapaban, y lo único que podía hacer era observar cómo la oscuridad misma parecía envolverlo todo. El precio por desafiar las leyes de la naturaleza nunca es sencillo, y tú lo sabes ahora. Has jugado con fuerzas que no entiendes, y ahora deberás enfrentarte a las consecuencias. Esta mansión será testigo del caos que has liberado, William. No podrás escapar de lo que has traído a este mundo. Las palabras de la figura se deslizaban en su mente como veneno, cada frase carcomiendo su esperanza de redención. La sensación de desesperación se apoderó de él, y por un momento pensó que su alma misma quedaría atrapada en ese espacio, entre la vida y la muerte, arrastrada por el peso de la condena que él mismo había forjado. Aline, su amada Aline, se había convertido en un peón en su juego fatal, y él no era más que un espectador impotente. «Ella no está muerta», dijo la figura de repente, con una sonrisa que heló la sangre de William. «Pero lo que ha sucedido con ella, lo que tú has hecho, es mucho peor que la muerte. Ahora está atrapada en el mismo abismo que tú, compartiendo el destino que has tejido para ambos». Una ola de horror recorrió el cuerpo de William, y en su interior, algo comenzó a desmoronarse. La esperanza de que pudiera haber una forma de salvarla se desvaneció como la niebla a la luz del amanecer. No solo había perdido a Aline, sino que había condenado su alma a una eternidad de sufrimiento. Sin embargo, algo en su interior aún se rebelaba. No podía rendirse, no podía aceptar que su vida terminara así, que todo su sacrificio se convirtiera en una broma macabra.
Debía encontrar una salida, debía buscar una forma de revertir lo que había hecho, aunque solo fuera una chispa de esperanza en medio de la oscuridad abrumadora. Pero la figura no le dio tiempo para pensar. Con un movimiento fluido, que parecía trascender los límites de lo físico, la sombra se desvaneció en el aire, dejándolo solo en la habitación. El eco de sus palabras resonó en su mente, y por un momento, William sintió que el tiempo se había detenido. No había nada más que silencio y oscuridad. Con un esfuerzo casi sobrehumano, William se levantó del suelo, las piernas temblorosas bajo su peso. Se dirigió a la mesa de trabajo, la que alguna vez había sido el centro de sus investigaciones. Los libros antiguos, las fórmulas desordenadas, todo parecía tan lejano ahora. La solución, si existía, debía estar en alguna parte de ese caos. Aline no podía estar perdida para siempre. Él no podía permitirlo. Rebuscando entre las páginas, los cálculos, y los símbolos que ya no parecían tener ningún sentido, algo le llamó la atención. Un libro que había pasado por alto antes, un volumen antiguo y cubierto de polvo, con una portada de cuero desgastado. La letra en la portada apenas era legible, pero algo en su interior le decía que ese libro podría tener la clave. Con manos temblorosas, lo abrió. Las palabras parecían danzar ante sus ojos, cada frase una promesa de entendimiento, de salvación. Sin embargo, en lo profundo de su ser, William sabía que las respuestas que buscaba no vendrían sin un precio. Pero, ¿qué más podía perder? Ya había perdido todo. La luz de la vela parpadeó una vez más, y mientras las sombras se alargaban a su alrededor, William comenzó a leer, sumido en el abismo de su desesperación, buscando desesperadamente una forma de revertir el mal que había desatado. Sabía que la oscuridad no lo soltaría fácilmente. Pero, al mismo tiempo, entendió que no podía dejarse consumir por ella. Tenía que seguir luchando, aunque fuera solo para traer a Aline de regreso. Capítulo 9. El laberinto de la mente. La habitación estaba en silencio absoluto, solo interrumpido por el suave susurro de las páginas que William pasaba con dedos temblorosos. Aquel libro antiguo, que hasta entonces había permanecido oculto entre los demás, parecía contener secretos más allá de la comprensión humana. Las palabras en sus páginas se entrelazaban con una lógica arcana, un lenguaje olvidado, y William, sin saber cómo, sentía que algo profundo lo conectaba con esos símbolos. Algo inexplicable lo estaba arrastrando hacia un abismo de conocimiento que él no estaba seguro de querer explorar. En su mente, la imagen de Aline seguía viva, incluso más que antes. Recordaba cada uno de sus gestos, su risa suave, su presencia que le daba un propósito, un faro en la oscuridad. Pero esa imagen de ella se desvanecía poco a poco, como si estuviera siendo absorbida por algo mucho más grande, mucho más oscuro. Las palabras del extraño ser que se le apareció, la sombra que lo observaba, retumbaban en sus pensamientos, y su desesperación crecía con cada página que leía. ¿Podría revertir la maldición que había traído sobre ella? ¿Había alguna forma de restaurar la vida de Aline? Una pregunta constante martillaba su mente. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para salvarla? Mientras continuaba leyendo, las palabras comenzaron a tomar un tono diferente. Ya no se trataban solo de fórmulas y símbolos. Empezaban a describir rituales antiguos, formas de invocar y controlar las fuerzas que habían quedado atrapadas entre los dos mundos, entre la vida y la muerte. Cada página le ofrecía más conocimiento, pero también sentía el peso creciente de un mal inminente, como si el libro mismo estuviera vivo, alimentándose de su creciente angustia. William sintió una presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera observando, esperando que diera un paso en falso. Su respiración se hizo más profunda y errática mientras las palabras del libro se transformaban en un canto, una melodía que parecía tomar vida propia. El pensamiento racional le decía que debía detenerse, que todo esto era demasiado peligroso, que el precio que podría pagar sería demasiado alto. Pero el deseo de salvar a Aline, de restaurar el mundo que había destruido con su propia mano, lo impulsaba a seguir adelante. Mientras leía, las sombras en la habitación comenzaron a alargarse, moviéndose con una vida propia. William levantó la vista del libro por un instante, y se encontró mirando los espejos que decoraban las paredes de la mansión. Los reflejos eran extraños, las figuras que se reflejaban no correspondían con la realidad de la habitación. En lugar de ver su propio rostro, vio una imagen distorsionada, como si estuviera atrapado en otra dimensión, rodeado por figuras que no podía identificar.
El miedo lo paralizó por un momento, pero su desesperación lo obligó a continuar. No estaba solo. Algo lo observaba, algo que no pertenecía a este mundo. La sensación era insoportable, como si la misma mansión estuviera viva, respirando a su alrededor, escuchando sus pensamientos, sintiendo su dolor. Cada página que pasaba parecía acercarlo más a esa presencia, y aún así, no podía dejar de leer. Cada palabra lo mantenía cautivo, más que nunca antes, empujándolo hacia un destino que sentía, en lo más profundo de su ser, que no podría evitar. La luz de la vela vaciló y se apagó por completo, dejando la habitación sumida en una oscuridad profunda. El sonido de sus respiraciones entrecortadas era lo único que podía oír, pero incluso esa sensación se desvaneció cuando un susurro, apenas audible, comenzó a rodearlo. Era un sonido suave, como un eco lejano, pero crecía en intensidad, como si algo estuviera intentando atravesar la pared entre los dos mundos. «William». La voz susurró, pero no era la voz de Aline. No era la voz humana. Era un susurro que vibraba en su alma, haciendo que su corazón latiera con una rapidez desesperante. «Estás en el umbral, William. El umbral entre la vida y la muerte. Tus actos han cambiado el curso de todo, y ya no hay vuelta atrás». William se levantó, agitado, mirando a su alrededor. No había nada. La habitación estaba vacía, y la oscuridad lo rodeaba por completo, impenetrable, como una niebla densa. Pero el eco de esa voz, profunda y llena de poder, resonaba en su cabeza, una y otra vez. ¿Qué significaba? Aline no estaba muerta. No, ella estaba atrapada en otro lugar, en una dimensión intermedia, una que él mismo había desatado al desafiar las leyes de la naturaleza. Pero, ¿cómo devolverla? ¿Cómo revertir lo que había hecho? Con un suspiro tembloroso, William regresó al libro. Su mente estaba colapsando bajo la presión de lo que le rodeaba, pero no podía parar ahora. No había otra opción. La búsqueda de la salvación de Aline lo había absorbido por completo. Mientras recorría las páginas con desesperación, sus ojos se fijaron en una sección particular. El título de la página le indicó que allí se encontraba la clave: el ritual de la reconciliación. Un ritual para devolver a un alma atrapada en el limbo, un ritual que podría reunir los dos mundos, restaurando el equilibrio. Pero el precio, según advertía el libro, era alto. La vida de alguien más debía ser ofrecida como sacrificio. La tentación del poder estaba ante él, pero sabía que no podía ceder. Aline era lo único que importaba. No había duda. Haría lo que fuera necesario para devolverla a la vida, incluso si eso significaba sacrificar todo lo demás. Mientras sus dedos recorrían los últimos trazos de tinta en la página, William sintió que la realidad comenzaba a distorsionarse a su alrededor. Las paredes de la mansión empezaron a vibrar, y el aire se cargó de electricidad. La puerta del laboratorio se cerró con un estruendo, y una figura sombría apareció ante él, emergiendo de la negrura que invadía la habitación. Él sabía que lo que acababa de desatar no tenía marcha atrás. Con un último suspiro de resolución, William comenzó a preparar el ritual, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. Capítulo 10. El sacrificio inminente. La mansión, antes silenciosa y desolada, comenzó a retumbar con una fuerza inusitada, como si el mismo suelo estuviera respondiendo al eco de las decisiones que William había tomado. Cada paso que daba parecía resonar en las paredes, y las sombras, antes distantes y amedrentadoras, ahora lo rodeaban, avanzando con él, entrelazándose con cada uno de sus movimientos. El ritual que estaba a punto de realizar, el acto que se desbordaba en su mente, no era algo que pudiera tomarse a la ligera. A pesar de la desesperación que lo consumía, no podía evitar preguntarse si estaba listo para las consecuencias. La figura oscura que había aparecido ante él no era un simple espectro, ni mucho menos una manifestación casual de su miedo. No. Era algo mucho más profundo, algo que nacía de las entrañas mismas del abismo, algo que había estado esperando, observando cada uno de sus pasos. La figura estaba vestida con una capa que parecía absorber la luz, como si en lugar de una tela, fuera una extensión de la oscuridad misma. Su rostro era imposible de distinguir, pero la sensación que emanaba de él era clara. Sabía lo que William había hecho, y lo observaba con un aire de indiferencia mortal. «¿Estás dispuesto a sacrificar lo que más amas, William?». La voz, aunque suave, tenía la resonancia de un trueno en la mente del joven.
¿Sabes lo que se necesita? Un alma, un ser querido. Esa es la ley del equilibrio. William, con el libro aún en las manos, sintió que su corazón se aceleraba al recordar la advertencia escrita en las páginas. El sacrificio de un ser querido. No era solo un precio en dinero o en poder, era algo mucho más doloroso, algo que podía desgarrar la propia esencia del ser humano. Y, sin embargo, sabía que no podía detenerse ahora. Aline estaba atrapada en un lugar que él mismo había liberado, y solo él podía salvarla. No. No lo haré, susurró con determinación, aunque su voz temblaba al pronunciar esas palabras. El miedo, la desesperación, el horror, todo se entrelazaba en su mente como un torbellino de emociones opuestas. Encontraré otra manera. No permitiré que el sacrificio sea parte de esto. La figura oscura se inclinó lentamente, como si la resolución de William fuera una broma cruel. ¿No lo harás? El tiempo es escaso, joven. El laberinto que has creado se cierra rápidamente. No hay regreso una vez que lo cruzas. No hay segunda oportunidad. William levantó el libro, la sensación de que el peso de lo que estaba por hacer lo aplastaba, pero aún con el corazón pesado, dio un paso hacia adelante. El sacrificio. Había un vacío en su interior, un lugar donde la cordura comenzaba a desvanecerse, como si la realidad misma se deshiciera con cada palabra escrita en ese libro. El ritual debía completarse, pero ¿cuál sería el precio? La duda se instaló en su pecho como una pesada roca. Si lo haces, entonces estás dispuesto a cargar con el peso de esa decisión para siempre. La vida que elijas salvar te condenará en otra forma, dijo la figura, acercándose aún más, con una presencia que parecía absorber todo lo que lo rodeaba. El silencio llenó la habitación, pesado y denso. William respiró profundamente, sintiendo cómo el tiempo se deslizaba de sus manos. No podía pensar en nada más que en Aline, en su rostro, en su risa, en la luz que siempre traía consigo. Todo lo que había amado estaba ahora fuera de su alcance. Si no actuaba ahora, si no cumplía con el ritual, todo lo que había conocido y querido podría desvanecerse, y lo peor de todo, él se vería condenado a vivir con esa culpa. Pero había algo más, algo que lo mantenía firme, el amor que sentía por ella. Te advierto, William, la voz del ser oscuro era más grave ahora, cargada de poder, el sacrificio será un eco eterno. En este mundo y en el siguiente. No podrás escapar de lo que harás. Las palabras del ser calaron profundamente en su alma. En ese instante, William entendió que no había marcha atrás. El sacrificio no solo afectaría a la persona que elegía, sino que transformaría para siempre su existencia. Cada paso que daba lo alejaba más de la posibilidad de volver a un lugar de paz. Su alma, ya fragmentada, comenzaba a sentir la grieta que se abría entre lo que amaba y lo que debía hacer. La figura seguía observándolo, aguardando con paciencia una respuesta que William sabía que no podía postergar. Desvió su mirada al libro, al ritual que se desplegaba ante él. Cada palabra le exigía que tomara la decisión, pero la presión de la figura oscura, la amenaza de lo irreversible, lo pesaban con tal fuerza que su mente comenzó a nublarse. Aline estaba allí, atrapada en las sombras, y él era el único que podía liberarla. Pero el precio era tan alto que ni siquiera su amor por ella parecía suficiente para amortiguarlo. ¿Qué harías tú en mi lugar? William preguntó, su voz quebrada. ¿Cómo decidir entre una vida y otra? La figura oscura no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se acercó lentamente, y por un momento, parecía que la habitación misma comenzaba a desmoronarse, como si el espacio entre los dos mundos se estuviera desgarrando. La figura se detuvo justo frente a él, y la oscuridad que emanaba de ella envolvió a William, sumergiéndolo en un frío indescriptible. Es simple, William, la voz murmuró en su oído, solo tú decides quién vivirá y quién morirá. El amor no te salvará. La culpa no te consumirá. Solo el equilibrio importa. Una ráfaga de viento frío recorrió la habitación, y en un abrir y cerrar de ojos, William se vio de nuevo frente al altar que había preparado. El sacrificio era inevitable. Sin embargo, en su corazón, un dilema persistía. Aline estaba tan cerca, pero el camino hacia su salvación le costaría mucho más que una vida. Le costaría su alma, su humanidad, todo lo que le quedaba. El altar estaba listo. La incensario quemaba, las velas se alineaban en una formación precisa.
La cámara estaba imbuida de un aire pesado, que se sentía más como una presencia que como un entorno físico. William sabía lo que debía hacer, pero, a cada momento, el sacrificio se hacía más profundo, más peligroso. El peso de lo que estaba por hacer se hacía más imponente, como si fuera el último paso en un laberinto sin salida. El ritual ya había comenzado. Capítulo 11. La desesperación del alma. La mansión, que había sido el refugio de los recuerdos y los ecos del pasado, ahora era un escenario de pesadilla. Los pasillos, que alguna vez fueron testigos de risas y conversaciones en tonos suaves, se habían transformado en laberintos de sombras, donde las paredes parecían estrecharse a medida que William avanzaba. Cada rincón de ese lugar parecía cobrar vida, como si la misma casa estuviera consciente del sacrificio que estaba a punto de ocurrir. Los pisos crujían bajo sus pies, como si protestaran por lo que él estaba a punto de hacer. El aire estaba denso, cargado con una electricidad que lo hacía difícil de respirar. William caminaba en dirección al altar con el corazón latiendo con fuerza, retumbando en su pecho como si quisiera escapar. El ritual había comenzado, pero la parte más difícil aún estaba por llegar. Las palabras del ser oscuro seguían resonando en su mente. El sacrificio será un eco eterno. Y, sin embargo, su mente seguía bloqueada en ese único pensamiento, en esa única idea que no lo dejaba en paz: salvar a Aline, salvarla de su cautiverio. Aunque a cada momento sentía que su alma misma se desintegraba con el peso de lo que estaba a punto de hacer, no podía dar marcha atrás. El altar, con su superficie de mármol y las velas encendidas, parecía emitir una luz espectral, inhumana. En el aire flotaba un perfume dulce, casi intoxicante, que hacía que William sintiera una sensación de mareo, como si fuera a perder el control de su propio cuerpo. El incienso se elevaba en espirales, creando figuras en el aire que desaparecían tan rápido como aparecían. Todo en ese cuarto parecía estar suspendido en el tiempo, como si estuviera atrapado en una burbuja de desesperación, esperando la resolución de lo que iba a ocurrir. Aline, su rostro aún intacto en su mente, lo instaba a seguir adelante, a no rendirse. Pero, mientras miraba el altar, una sensación de vacío lo invadió. Sabía lo que debía hacer, pero, a medida que las sombras avanzaban, también sabía que perdería algo más que su humanidad al completar el ritual. El sacrificio era irreversible, y ya no importaba si se trataba de un ser querido o de un desconocido. La verdadera tragedia era que él mismo ya estaba perdido. La decisión que estaba a punto de tomar lo condenaría a una eternidad de incertidumbre. Las velas parpadearon de manera inquietante, como si su fuego respondiera a los sentimientos de William, desbordando las emociones de angustia que lo embargaban. Y entonces, como una revelación, recordó las palabras del ser oscuro: la culpa no te consumirá. Solo el equilibrio importa. Al principio, había rechazado esa idea, como una doctrina vacía, pero ahora, mientras el peso del ritual caía sobre él, comprendió que no podía simplemente ignorarla. El sacrificio no solo implicaba una vida, sino la creación de un nuevo orden, un nuevo balance que afectaría no solo a quienes participaban, sino al propio tejido del universo. El tiempo parecía haberse detenido. El reloj que colgaba en la pared, que en otras ocasiones había marcado el paso lento y seguro de las horas, ahora emitía un sonido apagado, como si cada tic-tac fuera el latido de su propio corazón, llevando consigo las últimas reservas de su coraje. Sus manos temblaban, sudor corría por su frente, y sus piernas parecían vacías, incapaces de moverse. Aline, su Aline, se encontraba en la cuerda floja, y todo lo que le quedaba era la necesidad urgente de salvarla. Pero, en el fondo de su alma, sabía que esa misma necesidad lo había llevado hasta este punto de no retorno. Entonces, una sombra se movió en la penumbra, y William dio un paso atrás, observando cómo las sombras parecían adquirir vida propia. El ser oscuro, que había estado observando todo desde las sombras, se acercó lentamente, sus pasos no hacían ruido alguno. Su presencia llenó la habitación de tal manera que el aire mismo parecía volverse espeso, difícil de respirar. William levantó los ojos, dispuesto a enfrentar lo que debía hacer, pero la figura lo miró fijamente con una calma que contrastaba con el caos interno que él sentía. El sacrificio es inevitable, William. No lo postergues más. Ya has cruzado la línea. El altar está listo. El destino de Aline depende de ti. ¿Vas a permitir que su alma se pierda en el abismo por tu falta de decisión? Las palabras del ser oscuro calaron profundamente en su mente,
y el joven comenzó a comprender que la agonía que sentía no solo era por el sacrificio en sí, sino por la incertidumbre que lo acosaba. En el fondo de su ser, quería creer que había otra manera, que todo esto no era más que una pesadilla, pero la realidad lo enfrentaba. No había otra opción. El altar estaba ante él, las velas ardiendo con fuerza renovada, las sombras envolviéndolo, y el eco del sacrificio llamando su nombre. Con una resolución sombría, William se acercó al altar, tomando el cuchillo ceremonial que había colocado junto a las velas. Su mano, aunque temblorosa, se aferró con fuerza al mango, y, por un momento, su mente se vació de todo, dejando solo el rugir de su corazón. Aline. Ella necesitaba ser salvada, y él debía pagar el precio. El peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros, aplastando su voluntad. El sacrificio, el sacrificio, el sacrificio. Las palabras resonaron en su cabeza mientras alzaba el cuchillo. Pero, en el último instante, algo en su interior gritó. La imagen de Aline, su rostro, su risa, su alma pura, se superpuso a la figura oscura, a las sombras que lo rodeaban, y un grito ahogado se elevó desde lo más profundo de su ser. No. No, gritó con fuerza, pero al mismo tiempo, la incertidumbre lo paralizó, y el destino parecía apoderarse de él. Capítulo 12. El costo del sacrificio. La tensión en el aire era palpable, pesada como una niebla que lo envolvía todo. Cada uno de los sonidos de la mansión parecía amplificado, cada crujido de las maderas del piso, cada susurro del viento que se colaba entre las grietas de las ventanas. William permaneció inmóvil, el cuchillo aún en su mano, su mente y su alma atrapadas en un torrente de emociones que le impedían dar el siguiente paso. Aline estaba allí, en algún lugar, esperando ser liberada de su sufrimiento, y él era el único que podía salvarla. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda comenzaba a crecer dentro de él, como una semilla envenenada que se expandía sin cesar. El ser oscuro estaba frente a él, observando todo con una calma inquietante. Su mirada penetrante parecía leer cada pensamiento que cruzaba por la mente de William. Como si cada vacilación, cada segundo de duda, fuera una prueba más que el joven debía superar. La figura, en su misterio insondable, comenzó a acercarse lentamente, sus pasos sin sonido alguno, mientras la atmósfera se hacía cada vez más densa. Es inútil, susurró la voz, suave y profunda, como un eco lejano que reverberaba en el alma de William. El sacrificio debe llevarse a cabo, y tú lo sabes. El equilibrio no puede ser alterado. Has llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. El destino de todos está sellado por tus acciones. El joven, con el corazón acelerado y la mente llena de confusión, luchaba por encontrar la salida de este laberinto emocional. La figura oscura avanzaba más, y en cada paso parecía que las sombras a su alrededor se volvían más intensas, más cercanas. William podía sentirlas rozando su piel, como si quisieran arrastrarlo al vacío. Pero algo se encendió dentro de él, una chispa de resistencia, aunque débil. No todo está decidido, murmuró para sí mismo, su voz temblorosa pero firme. Aline tiene derecho a vivir. Tiene derecho a decidir su propio destino. El ser oscuro, al oír sus palabras, se detuvo. Una risa baja, gutural, salió de sus labios, resonando en la habitación como un sonido inhumano. ¿Derecho a decidir? No entiendes. El sacrificio no es una cuestión de elección. Es un mandato del universo. El destino no puede ser alterado por meros deseos humanos. William cerró los ojos por un momento, luchando contra la opresión en su pecho, contra la sensación de que sus propios pensamientos estaban siendo arrastrados hacia el abismo. Pero en su mente se encendió una imagen de Aline sonriendo, de su voz suave y alegre llenando los espacios vacíos de su vida. No podía rendirse ahora. Había algo más, algo dentro de él que lo instaba a seguir adelante, a desafiar ese destino oscuro que se le había impuesto. Tomando aire con fuerza, abrió los ojos, mirando directamente a la figura que tenía ante él. Puede que no entienda todo lo que está ocurriendo, pero no voy a dejar que la oscuridad se lo lleve todo. Hay más en la vida que cumplir con lo que ustedes llaman equilibrio. No todo tiene que ser un sacrificio. La figura oscura frunció el ceño, como si estuviera desconcertada por las palabras de William. Un destello de furia pasó por sus ojos, pero antes de que pudiera responder, el joven dio un paso hacia adelante. Con la mano temblorosa, dejó el cuchillo sobre el altar, sin soltarlo,
pero dándole espacio para que fuera testigo de lo que sucedería a continuación. Si hay algo que aún está en mis manos, es mi voluntad. Y no voy a perderla, dijo, su voz más fuerte esta vez. El sacrificio no será mío, no hoy. La figura oscura retrocedió, como si fuera incapaz de comprender la decisión que William había tomado. El aire comenzó a vibrar, y una presión invisible pareció levantar la carga que había sentido todo ese tiempo. La mansión dejó de respirar con esa pesadez insoportable que lo había asfixiado durante tanto tiempo. Sin embargo, algo no estaba bien. William lo sabía. Había decidido rechazar el sacrificio, pero ¿qué significaba eso realmente? ¿Estaba el precio de esa decisión más allá de lo que él podría comprender? ¿Había condenado de alguna forma a Aline y a él mismo a un destino aún más oscuro? Una risa burlona resonó, pero esta vez, fue diferente. No provenía de la figura oscura, sino de algo más, algo mucho más profundo, mucho más antiguo. William giró rápidamente, buscando el origen de la risa, pero no vio nada. Solo el vacío de las sombras que comenzaban a tomar forma nuevamente, como si algo que había sido retenido durante tanto tiempo comenzara a liberarse. Un susurro recorrió el aire, un susurro que hablaba en una lengua que William no podía comprender. El sacrificio no se elige, decía la voz, y sus palabras resonaban en su alma, llenándola de una comprensión fría, un entendimiento terrible de las consecuencias de su decisión. El precio del rechazo es el caos. El precio de la vida eterna es la muerte. La mansión volvió a crujir, esta vez con un ruido más profundo, como si las mismas paredes se resquebrajaban bajo el peso de lo que había ocurrido. William cayó de rodillas, su corazón latiendo con fuerza, su mente llena de imágenes distorsionadas de lo que había dejado atrás y lo que había decidido desafiar. En ese momento, comprendió que el sacrificio no era solo un acto físico. Era una cuestión de poder, de control, de cosas más allá de lo que él podría haber imaginado. El rechazo había liberado algo que ahora no podía detener. Con la mente borrosa por la confusión y el miedo, miró a su alrededor, buscando respuestas en las sombras que lo rodeaban. La mansión, su vida, Aline. Todo parecía desmoronarse ante él, como piezas de un rompecabezas imposible de reconstruir. El precio de su decisión había comenzado a revelarse, y no había forma de detener lo que estaba por venir. Lo que había comenzado como un sacrificio se había transformado en algo mucho más grande y oscuro. Y William, ahora consciente de que la verdadera lucha apenas comenzaba, estaba a punto de descubrir el verdadero significado del sacrificio. No era una cuestión de vidas, sino de almas, de destinos entrelazados por hilos invisibles que, al ser cortados, liberaban un caos eterno. Capítulo 13. El laberinto de la mente. Las sombras parecían envolverlo por completo, como si no existiera un principio ni un final, un límite o una barrera que pudiera ofrecerle refugio. William, desconcertado, se encontró atrapado en un espacio en blanco que se estiraba interminablemente. No había paredes ni techo, ni cielo ni suelo. Solo la vastedad vacía que se desplegaba ante él, como si el mismo universo hubiera dejado de existir en su totalidad. Y en ese vacío, su mente comenzó a girar, a desbordarse, a perderse en su propio caos interno. El susurro de la voz que le había hablado anteriormente aún resonaba en sus oídos, como un eco lejano, pero cercano a la vez. El precio de la vida eterna es la muerte. Aquella frase parecía haberse quedado grabada en su mente, como una marca imborrable que se expandía y se desvanecía en cada rincón de su conciencia. El significado de esas palabras, tan ambiguas y aterradoras, seguía atormentándolo. Había tomado una decisión, había rechazado el sacrificio, ¿pero acaso había tomado la decisión correcta? ¿O, de hecho, estaba condenando a todos a un destino aún peor? ¿Qué era ese precio que el rechazo parecía haber desatado? La confusión y la incertidumbre eran un nudo en su pecho, y cada paso que daba en este vacío sin fin parecía más pesado que el anterior. De repente, sin previo aviso, una forma comenzó a materializarse en la distancia. No era humana, ni mucho menos, sino algo más allá de la comprensión mortal, algo cuya sola presencia parecía corroer el aire a su alrededor. Era una figura de oscuridad, pero con una luz oscura, casi palpable, que fluía desde su interior. William se sintió atraído por esa figura, como si fuera la clave para entender lo que estaba sucediendo, el puente entre el caos que lo rodeaba y la verdad que él aún no podía ver. La figura avanzó lentamente, sin apresurarse,
pero sus pasos reverberaban en la nada, haciendo que el vacío se retorciera a su alrededor. Cada uno de esos pasos parecía traspasar las barreras del espacio y el tiempo, como si la propia estructura del universo cediera ante la presencia de aquel ser. A medida que se acercaba, William pudo distinguir detalles en su forma. No tenía rostro, pero en su lugar había una sombra interminable que parecía estar en constante cambio, como si su misma esencia fuera una amalgama de todas las posibilidades, un reflejo de todos los miedos y deseos que existían en la humanidad. ¿Quién eres? William intentó preguntar, pero su voz se ahogó antes de que pudiera emitir un solo sonido. El ser lo miró, o al menos, eso fue lo que él sintió. Había algo en esa presencia que parecía saber todo lo que él estaba pensando, como si sus pensamientos fueran abiertos y expuestos a esa entidad de una manera que no podía comprender. La figura, con una quietud inquietante, levantó una mano. No era un gesto de amenaza, sino más bien uno de invitación. Como si le pidiera que siguiera, que diera el siguiente paso en este interminable viaje. William no sabía por qué, pero algo dentro de él lo impulsó a hacerlo. Sin pensarlo, comenzó a caminar, paso tras paso, hacia esa entidad que lo miraba en silencio. Cada paso era una lucha contra su propio miedo, contra la incertidumbre que se apoderaba de él en cada instante. La figura parecía no moverse, pero al mismo tiempo, su presencia se expandía a su alrededor, abriéndose paso entre las grietas de la realidad. El suelo bajo sus pies se volvió inestable, como si el mundo que conocía estuviera desmoronándose y, con cada movimiento, una nueva verdad se revelara ante él. Te has enfrentado a una elección, William, dijo la figura, su voz resonando en su mente, no como palabras, sino como una corriente de pensamiento. Un rechazo que has creído ser un acto de voluntad, pero en realidad, ha sido una reacción ante la inevitabilidad. Lo que has hecho ha liberado una corriente que no puede ser detenida. William intentó hablar, pero sus palabras se desvanecieron antes de salir de su boca. No podía comprender del todo lo que la figura le estaba diciendo. El rechazo, la decisión de salvar a Aline, ¿era acaso solo un acto superficial de rebeldía ante un destino preestablecido? ¿Había liberado algo más, algo que ni él ni Aline podrían controlar? La figura se acercó aún más, y por primera vez, William sintió un estremecimiento real en su piel, como si una fuerza invisible lo estuviera presionando. La sombra que lo rodeaba comenzó a retorcerse, y algo comenzó a formar en las profundidades de la nada. A través de la oscuridad, una imagen se mostró ante él, una imagen de Aline, su rostro distorsionado en una expresión de angustia, como si estuviera atrapada en una pesadilla, su cuerpo en una lucha constante contra algo invisible. El caos ha comenzado, dijo la figura, su voz ahora cargada de una gravedad terrible. Lo que querías evitar, lo que pensaste que podías rechazar, ahora se ha desatado. Ella es la llave, pero el costo será grande. Para salvarla, deberás enfrentarte a lo que has liberado, y eso, no será fácil. Las palabras de la figura resonaron en su mente con una claridad aterradora. William comprendió lo que había sucedido. Aline, la vida que había querido proteger, era ahora parte de algo mucho más grande y oscuro. La lucha por su libertad había abierto una puerta que no podía cerrarse, una puerta que conectaba su destino con fuerzas mucho más allá de su comprensión. ¿Qué debo hacer? William susurró, su voz quebrada por el temor, pero también por una necesidad urgente de comprender. La figura no respondió de inmediato, sino que, en su lugar, se desvaneció en la nada, dejando a William frente a su propia soledad, atrapado en este laberinto que él mismo había creado. El vacío se cerró a su alrededor, y por un momento, se sintió más perdido que nunca. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que la batalla no había terminado. Al contrario, acababa de comenzar. Las preguntas seguían girando en su mente, pero ahora sabía que ya no había marcha atrás. La vida de Aline, la suya propia, todo había cambiado. Y el sacrificio, el verdadero sacrificio, era algo que no podía comprender aún. Pero lo descubriría. De una manera u otra, lo descubriría. Capítulo 14. El despertar de las sombras. El aire estaba impregnado de una densidad inexplicable, como si algo invisible se hubiera acumulado sobre sus hombros, pesando sobre su pecho. William no sabía si aún estaba en el mismo espacio que antes, si su mente le estaba jugando trucos o si, de alguna manera, su propia percepción del tiempo y la realidad se había desbordado por completo. Lo único que sabía era que algo había cambiado irrevocablemente, y no podía escapar de ello.
La figura, esa sombra enigmática que lo había guiado hasta aquí, ya no estaba. Sin embargo, su presencia seguía impregnando todo lo que lo rodeaba. Las paredes, las formas que se iban materializando en el horizonte, todo parecía estar imbuido de la misma energía oscura que emanaba de ella. Cada rincón que alcanzaba su vista estaba lleno de ecos, de murmullos incomprensibles, como si el mismo vacío tuviera una voz que se le escapaba de las manos. La visión de Aline, aún grabada en su mente, seguía resonando con una intensidad que lo desbordaba. Su rostro, distorsionado por la angustia, no era un simple reflejo de una pesadilla. Era una advertencia. Una advertencia de que la situación se había descontrolado de manera irreversible. Las fuerzas que había desatado al rechazar la oferta de la sombra ahora estaban fuera de su alcance, y las repercusiones comenzaban a materializarse en cada rincón de su conciencia. William avanzó, cada paso más vacilante, más incierto que el anterior. El suelo bajo sus pies parecía cambiar constantemente, transformándose en una superficie que ya no respondía a las leyes que él conocía. Las sombras que se alargaban a su alrededor parecían cobrar vida propia, como si los propios límites de la realidad se estuvieran disolviendo, o tal vez, estaban siendo reconfigurados por algo más grande que él. Algo que él no podía comprender. En la distancia, a través de las neblinas que se iban acumulando en el horizonte, pudo distinguir una figura, diferente de la que había encontrado antes. Esta vez, la presencia no era tan opaca, sino que parecía brillar débilmente, como una luz atrapada dentro de una jaula de sombras. La figura se movía con una gracia inquietante, como si la realidad misma la rodeara con un halo de distorsión. Sus movimientos no eran naturales, ni humanos, pero sí intensamente familiares, como si lo hubiera visto antes en algún lugar, en algún momento. El corazón de William latía con fuerza, y un frío helado se apoderó de sus extremidades. Sabía que no podía retroceder. No podía huir de este lugar que parecía un reflejo distorsionado de su propio ser. El rechazo a lo que se le había ofrecido, su decisión de proteger a Aline, le había abierto la puerta a un mundo donde las reglas ya no existían, y cualquier acción tenía consecuencias que se escapaban a su control. Con el sudor frío empapando su frente, William dio un paso hacia adelante, sin saber qué le esperaba. La figura en la distancia pareció notar su presencia, deteniéndose por un instante, como si esperara que él diera el siguiente movimiento. William no podía comprender lo que estaba viendo, ni cómo debía actuar. Pero el eco de las palabras de la sombra aún resonaba en su mente. El precio de la vida eterna es la muerte. Al acercarse, la figura comenzó a tomar forma con mayor claridad. Era una mujer, aunque su rostro no se parecía a nada humano. Su piel, pálida como la luna, reflejaba una luz sobrenatural, y sus ojos, grandes y desmesurados, parecían observarlo con una intensidad que lo atravesaba. No había una sonrisa, pero su presencia era tan cautivadora como inquietante, como si estuviera observando un ser pequeño y frágil, tal vez incluso una insignificancia que no merecía ser observada. Has llegado lejos, William. La voz de la figura vibró en el aire, suave pero cargada de una profunda melancolía. No era la misma voz que la sombra le había hablado antes, sino algo mucho más cercano, más humano, aunque no menos perturbador. Pero tus decisiones aún están lejos de concluir. William no pudo articular palabra. La presencia de la mujer lo envolvía con una calma oscura, y por un momento, todo su ser quiso retroceder, huir de esa entidad que parecía tan distante, y al mismo tiempo, tan próxima a él. Pero no podía. No era solo el miedo lo que lo mantenía parado frente a ella. Era la urgencia de comprender, de descubrir la verdad detrás de este enigma, de comprender lo que había desencadenado al negarse a aceptar el sacrificio. La vida que intenta salvar, la de Aline, ya no es solo tuya que proteger, continuó la mujer, su voz cada vez más profunda. Ella es la llave, el canal a través del cual este mundo se ve alterado. Has roto el equilibrio, y en tu desesperación, has llamado a algo más grande que tú. Algo que no puedes controlar. La realidad comenzó a distorsionarse alrededor de William. La figura ante él seguía fija, pero a su alrededor el espacio comenzaba a derraparse, a transformarse en un torrente de imágenes fragmentadas, recuerdos confusos, ecos de voces distantes. La mente de William comenzaba a desbordarse. Los recuerdos de Aline se superponían con las palabras de la mujer, las cuales se convertían en fragmentos de una verdad que no podía asimilar por completo. ¿Qué debo hacer? William preguntó con la voz entrecortada,
sabiendo que ya no había vuelta atrás, que su decisión había desatado algo mucho más grande de lo que había imaginado. La mujer lo observó en silencio, y en sus ojos, William vio una mezcla de pesar y conocimiento, como si ya supiera la respuesta antes de que él siquiera pronunciara la pregunta. El precio, dijo la mujer finalmente, es más alto de lo que crees. La vida que deseas salvar, esa misma vida, está atada a fuerzas más allá de tu alcance. Para rescatarla, necesitarás hacer algo que no has considerado. Algo que cambiará no solo su destino, sino el de todos los que te rodean. Las palabras flotaron en el aire, y William sintió el peso de su significado. En su mente, un torrente de imágenes y sensaciones lo invadió. Sabía que la última parte de su camino se acercaba, pero lo que no podía comprender era el verdadero precio de su elección. La mujer, como si leyera sus pensamientos, sonrió suavemente, aunque esa sonrisa no contenía alegría. Era más bien una aceptación de algo inevitable. El despertar de las sombras, dijo, está cerca. Y cuando se despierte, no habrá vuelta atrás. Y con esas palabras, la figura se desvaneció en el aire, dejando a William solo, una vez más, con la incertidumbre que lo rodeaba y con el peso de su decisión ardiendo en su pecho. Capítulo 15. La caída de la noche. William sintió como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha. El aire, ahora impregnado de una densidad casi palpable, comenzaba a envolverlo, asfixiándolo en una quietud que se sentía ajena a todo lo que conocía. La mujer que había visto, con su mirada tan profunda y enigmática, había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, pero su presencia aún flotaba en el aire como una sombra, marcando su alma con una sensación de inevitabilidad que no podía escapar. El peso de sus palabras se mantenía en la atmósfera, como si su eco aún vibrara en sus oídos. William miró al horizonte, donde una oscuridad creciente comenzaba a invadir lentamente todo lo que estaba a su alrededor. Ya no podía distinguir las fronteras entre lo que era real y lo que no lo era. Cada paso que daba parecía arrastrarlo más hacia un abismo, como si el mundo a su alrededor hubiera sido reducido a una esfera distorsionada, un lugar donde las reglas ya no se aplicaban, donde las sombras no solo se alargaban, sino que empezaban a tomar forma, a tomar vida. No podía sacarse de la cabeza lo que la mujer le había dicho. El precio es más alto de lo que crees. Un precio que él aún no comprendía, pero que ya estaba empezando a sentir en lo más profundo de su ser. La vida de Aline, la razón por la que todo esto había comenzado, ya no parecía ser la única cuestión en juego. Algo mucho más grande estaba en juego, algo que se desbordaba más allá de sus límites y que amenazaba con devorarlo. Avanzó sin rumbo, cada paso más errático, buscando respuestas que no sabía si podría encontrar. El sonido de sus propios pasos era el único eco que respondía en el vasto silencio. Cada vez que se detuvo a mirar, el paisaje a su alrededor cambiaba, las sombras se alargaban más y más, formando figuras que danzaban con una siniestra coordinación. Pero lo más extraño de todo era que parecía que el propio espacio que lo rodeaba comenzaba a transformarse en algo casi reconocible, algo que se había formado a partir de sus recuerdos más oscuros. Se detuvo un momento para observar su entorno, y fue entonces cuando vio, al fondo, una pequeña figura que se deslizaba por la oscuridad. La figura, como un faro lejano, era todo lo que quedaba de la realidad que había conocido. Se acercó lentamente, sus pasos vacilantes, como si cada parte de su cuerpo estuviera resistiéndose a lo inevitable. A medida que se aproximaba, los contornos de la figura comenzaron a tomar forma, y William pudo distinguir que se trataba de una mujer. Su corazón latió con fuerza. El rostro de Aline apareció ante sus ojos, aunque su rostro estaba cubierto por una neblina que no podía atravesar. Sin embargo, podía sentir su presencia, como si ella estuviera ahí, pero no fuera realmente ella. La sensación de familiaridad y al mismo tiempo de extraña lejanía le recorría la espina dorsal. «Aline», murmuró William, con la voz quebrada, apenas capaz de pronunciar su nombre. Pero la figura no respondió. Solo permaneció allí, inmóvil, como una sombra suspendida en el tiempo. Un viento frío empezó a soplar, y la neblina que cubría la figura de Aline comenzó a disiparse, revelando algo mucho más siniestro. Su rostro, antes familiar, se transformó lentamente en una máscara vacía, como si hubiera sido vaciada de toda humanidad. Los ojos, que antes brillaban con una luz cálida, ahora eran dos abismos oscuros, carentes de vida, sin alma. La figura ya no era Aline. Era algo más, algo que había tomado su forma, pero que no era ella.
¿Qué es esto? William susurró, su voz quebrándose mientras la niebla seguía rodeando la figura, como si estuviera atrapada en un limbo entre la vida y la muerte. ¿Qué me has hecho? De repente, la figura levantó la mano, señalando hacia él, y una ola de energía oscura se extendió en su dirección. William intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible lo hubiera atrapado, inmovilizado en el mismo instante en que la figura levantó la mano. Una presión inhumana comenzó a apoderarse de su pecho, y su respiración se volvió cada vez más errática. La voz de la figura, o lo que sea que se había convertido en ella, resonó en su mente, una susurrante melodía que parecía arrastrarlo al vacío. Este es el precio, William dijo, con una claridad aterradora. El precio de la vida eterna. El precio de romper el equilibrio. No puedes salvarla. Ya no puedes salvarla. Una risa baja y cruel acompañó sus palabras, y en ese momento, William comprendió la magnitud de su error. Aline ya no podía ser salvada. Ella, al igual que él, había quedado atrapada en un juego de fuerzas oscuras mucho más allá de su comprensión. Y ahora, él también estaba atrapado, incapaz de escapar de las sombras que lo rodeaban, que lo consumían, que lo arrastraban hacia su final inevitable. La oscuridad se apoderó de él por completo. No había luz, no había salvación. Solo quedaba el abismo al que había sido arrastrado por sus propios actos. La figura se desvaneció ante él, y con su desaparición, lo único que quedaba era el eco de las palabras que resonaban en su mente. El despertar de las sombras. Ya no hay vuelta atrás. Y en ese silencio absoluto, William comprendió lo que había perdido. La oscuridad no era solo una fuerza externa que se apoderaba de su mundo. La oscuridad estaba dentro de él. Y, al igual que la sombra que lo había perseguido desde el principio, ya no había forma de escapar. La caída de la noche había llegado, y con ella, el fin de todo lo que alguna vez había sido. Gracias por haber acompañado este capítulo. Si te ha gustado esta historia y deseas seguir explorando más relatos, no olvides apoyar el canal. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo contenido como este. Nos vemos en el siguiente capítulo.